El Diablito Etcheverry está a otro ritmo, está a otro nivel y qué lindo tenerlo en el fútbol argentino también. Así que, bueno, acá estábamos viendo la jugada del cuarto gol. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Sudamericano Sub-17, por supuesto, claro que sí. Estamos con el Sudamericano Sub-17, con el segundo partido, en este caso de la jornada del día viernes. Mañana vamos a tener más, por supuesto, más acción del Sudamericano. Y como siempre, si lo querés vivir por la pantalla de Suda, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para no perderte ninguno de todos los videos y de todos los resúmenes. En este caso, el segundo partido de la noche, a mi parecer, era el que menos prometía de los dos. ¿Por qué? Porque yo notaba una cierta superioridad por parte de Argentina sobre Venezuela, que de hecho hoy en día se trasladó a la cancha, se notó esa diferencia. Y en el primer partido yo notaba que iba a ser más parejo, que iba a ser, digo más parejo en el sentido de que iba a haber más goles, iba a haber más acción. Bueno, terminó siendo al revés, o sea, terminó siendo un partido bastante atrapante Argentina-Venezuela, y Bolivia y Perú también dieron un gran espectáculo, pero fue por 2-1 nada más. Acá tuvimos un show de goles, 6 goles en total, una locura la verdad, pero por supuesto tienen ahí el resumen para ir a disfrutarlo también del partido de Bolivia y Perú, que sorpresa de Bolivia completamente, en el último minuto lo ganó, así que increíble. Si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido entre Argentina y Venezuela. Antes te invitar a que te suscribas, como te digo siempre, y actives la campanita. Y ahora sí, le voy a dar play a lo que fue el resumen del partido entre Argentina y Venezuela. Un partido que se le complicó por un momento a Argentina y después lo supo sacar adelante muy bien en el segundo tiempo. La verdad es que para mí fue justo el resultado. No sé si era para un 4-2, pero fue justo el resultado. Argentina fue superior en la mayor parte del partido. Y Venezuela, en los momentos que pudo atacar, lo hizo bien, fue efectivo. De hecho metió 2 goles, pero cuando le tocaba también dar el golpe para empatar el partido, en este caso en el segundo tiempo no lo pudo hacer. Cuando tuvo también la oportunidad para descontar, no lo hizo tampoco. Entonces pecó un poco por esa falta de efectividad en el segundo tiempo. En el primer tiempo aprovechó ese momento en el que Argentina se durmió o se desconectó del partido, mejor dicho, dejó de tener la pelota. Aprovechó ese momento Venezuela, golpeó 2 veces, fuerte, consistente, y terminó haciendo 2 goles que empataron el partido. Pero bueno, vamos a arrancar ahora con el resumen, porque el primer gol recién iba a llegar en el minuto 14 de la mano bueno, para empezar la primera jugada del partido, ya recuperación alta de Argentina. Se notaba que iba a hacer eso, iba a recuperar en la primera parte, en la primera zona de la cancha, ya en la parte defensiva de Venezuela, iba a recuperar, iba a salir rápido a atacar el arco rival. Pero bueno, Venezuela aprovechaba también esa presión que hacía Argentina, porque en el momento que salteaba esa presión tenía la posibilidad de salir y saltear líneas, justamente, que eran las líneas de presión que ponía Argentina. Entonces Venezuela aprovechó bien esos momentos y pudo golpear en los momentos indicados. Una locura lo que juega el Diablito Etcheverry. Una locura, este chico es cosa seria, ya lo vienen diciendo hace mucho tiempo acá en Argentina, pero vieron que hasta que uno no lo ve no se da cuenta. Miren el golazo que mete, la definición que mete, tremendo la verdad. Hoy sí la cara una definición tremenda para que no llegue el arquero de Venezuela. Y la asistencia de Ulises Jiménez. Bueno, el Diablito Etcheverry ya marcaba el primer gol del partido y después iba a meter un hat-trick de asistencias. No sé qué pasa cuando metes un hat-trick de asistencias. Para mí habría que implementar algo. Si metes un hat-trick de asistencias, te tendrías que llevar la pelota también, porque no es fácil asistir en 3 oportunidades. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los números son más altos los goleadores que las asistencias. Entonces, si es más complicado asistir, ¿por qué no te puedes llevar una pelota si asistís 3 veces? Pero bueno, nada, son temas a tener en cuenta. Nada más, propongo que haga algo el que se lleve o sea, el que haga las 3 asistencias, que se pueda llevar algo, no sé. Igual es un detalle mínimo. Pero bueno, también vamos a hablar un poco de Venezuela, obviamente. Pero primero quiero ir con este contragolpe que fue letal, el segundo gol. En este caso, para nada, morfón, el Diablito Etcheverry, que tira el pase al medio para que López ponga el 2-0, Santi López, que es otro de los que jugó muy bien, la verdad. Hoy estuvo picante por la banda izquierda. Y un contragolpe letal, no sé qué pasó en el área, la verdad, con el centro de Venezuela. Salió rápido contragolpe, lo mal parada que quedó la Vinotinto es increíble. Y después terminó metiendo el 2-0 Santi López de muy buena manera. Minuto 21 ya iba ganando 2-0 Argentina en este caso. Y se le empezaba a complicar la cosa a Venezuela, pero iban a aparecer
para mí los 3 mejores jugadores, o mejor dicho, los 2 mejores jugadores, voy a decir, porque aparecieron metiendo un gol y asistiendo, los 2 mejores jugadores de Venezuela, David Martínez y Junior Colina. Para mí, esos 2 chicos hoy arriba la rompieron toda. Reynoso es otro de los que jugó muy bien, que es el compañero de David Martínez en la dupla delantera. El hijo, no sé si es el hijo de Arango, creo que sí, si no me equivoco, Juan Arango Jr. es el hijo de Juan Arango. Ustedes me corregirán en los comentarios. Pero el hijo de Juan Arango también tiene cositas, tiene buen pie. Se nota que heredó lo del padre, si es que es el hijo obviamente de Juan Arango, pero lo que les estaba diciendo, bueno, acá estamos viendo el penal, ustedes me dirán si para ustedes es penal o no. Yo a primera imagen me pareció que no era penal, después ves un toque abajo, pero mira, vamos a verla ahora, vamos a analizarla, mira. Van forcejeando los dos, se lleva la pelota muy bien, hay un roce ahí abajo que puede ser considerado penal. Pero yo sinceramente, miren, ahí lo están viendo de vuelta. Para mí, sinceramente, con una mano del corazón, venezolanos, por favor, se tira al piso el jugador venezolano. Se tira al piso como cubriendo la pelota y antes de sentir el choque ya se tira al piso. Entonces a mí me parece que si es un penal es mínimo y era un penal de VAR. No sé por qué lo cobró el árbitro, pero bueno, no importa. Terminaba siendo gol de David Martínez, que definió muy bien, a un costado fuerte. Este es el chico que les digo que jugó muy bien en la en la dupla delantera, junto con Reynoso, fueron de los 2 mejores. Acá lo estamos viendo de vuelta, mirá. Reynoso fue a disputar la pelota, lo tocan abajo y terminaba siendo penal, pero yo lo vuelvo a repetir, para mí no fue penal. Así como ayer les dije que la de Colombia no me había parecido que era penal para Colombia, bueno, hoy les digo que no me pareció que era penal para Venezuela. No sé qué opinarán ustedes, como siempre, me lo dejan ahí abajo en los comentarios, porque no tengo la verdad absoluta, claramente, esto es a interpretación de cada uno. A mí me pareció que no era penal, pero bueno. Minuto 30, iba 2-1 el partido y todavía faltaba un gol más en no, 2 goles más, perdón, en este primer tiempo. Me había olvidado ya del gol de vestuario que metió sobre el final Argentina, que fue tremendo también. Argentina buscó de la mano del Diablito Echeverri también. Y bueno, y acá una tarjeta que se ganaba el jugador de Venezuela por una patadita, está bien puesta la amarilla, la verdad. No hubo un juego brusco, la verdad, el día de hoy fue bastante limpio todo, así que me pone contento por eso. Y bueno, acá estamos viendo una de las otras jugadas que tuvo Argentina, que en este caso era offside, del número 9 de Argentina. Y bueno, iba a llegar el segundo gol de Venezuela, ahora sí. Un gran pase que terminaba definiendo excelente, pero excelente Colina. Tremendo la verdad la definición. Y un gran pase de David Martínez. El pase que mete David Martínez es tremendo, es espectacular también. De mucha calidad, pura calidad diría yo. Es un chico, la verdad, que es alto, el delantero de Monagas, estoy hablando de David Martínez. Es un chico que es alto, 1,78 m, tengan en cuenta que tiene 17 años, tiene mucho todavía por desarrollarse y por seguir creciendo. Físicamente es grandote, tiene una zancada larga y estas cosas también las tiene, que es una visión y un panorama muy bueno para meter un pase filtrado entre los 2 centrales de Argentina, que para mí la saga de centrales de Argentina fue lo más flojito junto a la saga de Venezuela. Las 2 defensas sufrieron mucho y se notó dentro del partido lo que fueron las 2 defensas. Claramente Venezuela tuvo peor defensa que Argentina porque se comió 4 goles, pero bueno, es un detalle a tener en cuenta esto de que hoy en día perdiste 4-2 y en el caso de Argentina ganó 4-2, pero el día de mañana te llega a tocar una selección como Brasil o te llega a tocar una selección como Ecuador o Colombia, que están más armadas que hoy en día Venezuela. Mientras vemos el tercer gol, otro gol de vestuario, este es un gol de vestuario porque fue en el minuto 46, ya casi que se estaba terminando el primer tiempo, y apareció Agustín Roberto de la mano del Diablito Echeverri nuevamente asistiendo. Y bueno, Agustín Roberto marcando ese gol, que también es una muy buena definición, la verdad. Pero como les venía diciendo, hoy en día estás en el primer partido, bueno, te tenés que todavía soltar un poco más, pero el día de mañana, cuando ya te empiezan a tocar cada vez los partidos más chivos, vas a tener que, no sé si diría la palabra sacrificar, no sé si diría sacrificar cosas en ataque, pero sí vas a tener que defender más. Vas a tener que defender más porque no te puedes permitir que te metan 2 goles o 4 goles por partido, eso está más que claro. Pero bueno, es un detalle para analizar más a futuro. En este caso, como les decía, gol de vestuario, porque era gol de finalizar el primer tiempo, ya se terminaba, faltaban 3 minutos para que termine, y terminaba siendo el gol de Argentina, que se ponía 3-2, y yo creo que merecidamente se ponía 3-2 porque lo buscó bastante. Entonces un 1-0 del primer tiempo hubiese estado bien, en este caso 3-2,
para mí también estaba perfecto, porque Venezuela también llegó, tuvo su jugada de peligro, entonces no veía mal un gol de Venezuela también. Así que un 3-2 estaba bien. Ahora, el segundo tiempo sí noté una diferencia en cuanto al fútbol de cada selección y en cuanto al recambio de cada selección. Hay que decir que Argentina tiene muchos jugadores hoy en día y el Diablito Etcheverry, como les dije, marcó la diferencia. Se nota que está un escalón por encima de los demás. Se nota que juega a otro ritmo, a otra velocidad, como lo dije con Kendry Páez en Ecuador, ayer en el partido de Ecuador-Brasil. Bueno, hoy lo digo con Argentina-Venezuela. El Diablito Etcheverry está a otro ritmo, está a otro nivel. Y qué lindo tenerlo en el fútbol argentino también. Así que, bueno, acá estábamos viendo la jugada del cuarto gol. Ya el último gol del partido. Asistencia del Diablito Etcheverry, cómo ganó la pelota ahí. Termina dando un pase al medio muy bueno. Que termina siendo definido por ¿quién? Por Agustín Roberto, el mismo jugador que definió en el tercer gol, que también le dijo Tomás Yacelo. Bueno, en este caso terminaba definiendo en el cuarto gol de muy buena manera. Los dos goles definió muy bien Agustín Roberto, la verdad. Así que otro de los chicos a destacar el día de hoy. Yo me quedo con, como les dije, en el top de jugadores, me quedo con Colina y David Martínez por parte de Venezuela y el Diablito Etcheverry y Santi López por parte de Argentina, que me parece que fueron los más picantes. Pero bueno, yo quiero que ustedes me armen su top acá abajo, de Venezuela y de Argentina. Los dos quiero, ¿eh? ¿Qué jugadores los sorprendieron de ambas selecciones? Porque después nosotros empezamos a seguirlos de cerca una vez finalizado el sudamericano y también podemos hacer un análisis de lo que dejaron en el sudamericano. Pero bueno, está además decir que hay muchas, pero muchas joyitas en el fútbol sudamericano, en el semillero de nuestro fútbol que sigue dando y sigue abasteciendo al mundo. Y bueno, me pone contento que haya un buen nivel. Se nota entre la primera fecha de ayer y la primera fecha de hoy, o sea, de los dos grupos, se nota que hay buen nivel. En este caso Argentina quedó puntera, Bolivia quedó en segunda posición y quien está tercero es la selección que quedó libre, que fue Paraguay. Paraguay quedó libre, así que está en tercera posición. Es para tenerlo en cuenta, está sin ningún partido. Y después viene Venezuela, que tiene... No, Venezuela no, perdón. Perú, que tiene un gol en contra, y Venezuela, que tiene 2 goles en contra. Pero bueno, nada, como les estaba diciendo, acá estamos viendo una de las últimas jugadas del partido. El maguito, David Martínez, nuevamente haciendo una de las suyas, que les digo, fue el jugador que marcó la diferencia de la Vinotinto, y sobre el final del partido tuvo esta posibilidad de descontar y no lo hizo por centímetro, o por un metro, como si fue bastante alejado, la verdad. Pero bueno, nada que reprocharse por parte de Venezuela, quizás en la defensa, como les digo, y por parte de Argentina también, a corregir un poco más en la zona defensiva. Ambos ataques anduvieron muy bien, la verdad, muy prolijos, muy efectivos, y muestran mucho nivel, así que me pone contento eso, como les dije. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, Sudamericano, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.